Bueno, me presento. Mi nombre es Nuria Conforto, soy responsable de Gobierno del Dato en Desidedatum, Data Company, y tengo el placer de moderar la mesa redonda que hemos preparado, que se titula Sin casos de éxito, hay Gobierno del Dato, y que básicamente se centra en algo que seguramente muchos de entre vosotros habéis experimentado a la hora de implantar programas de gobierno del dato, ¿no? Que es qué equilibrio, ¿no? Encontrar entre realizar casos de uso, que por casos de uso entendemos proyectos basados con datos, cómo encontramos el equilibrio entre llevar a cabo casos de uso que generen, ¿no? valor inmediato con crear un programa de gobierno transversal que al final es garante de que esos casos de uso lleguen a buen puerto. Bueno, agradecer como siempre al CENIS por cedernos este espacio. Hoy nos acompañan 4 organizaciones que están cambiando totalmente su forma de trabajar con datos. Tenemos la suerte de contar con 4 ponentes de lujo. Tenemos por un lado a Silvia Marzal, responsable del Servicio de Gobierno del Dato de la Generalitat Valenciana. Por otro lado tenemos a Saioa Leginagoikoa, jefa de Servicio de Estrategia Digital de la Diputación Foral de Vizcaya. Nos acompaña también Alicia González, subdirectora adjunta de Cartografía del Instituto Geográfico Nacional. Y por último, Andreu Fargas, responsable de Innovación, Tecnología y Energía en el Consorci d'Aigües de Tarragona. 4 experiencias muy diferentes nos acompañan hoy, pero que yo creo que van a tener muchos puntos en común. Muchísimas gracias por prestaros a contar vuestra experiencia. Y bueno, yo ya sin más dilación le paso la palabra a Silvia. Hola. Hola. Pues eso, le paso la palabra a Silvia, que nos va a contar, bueno, no sé si Silvia nos puedes contar un poco vuestra experiencia, ¿no? En la implantación de vuestro programa de gobierno del dato en la Generalitat Valenciana, cómo habéis lanzado este programa de gobierno y un poco cómo lo conjugáis, ¿no? Con los casos de uso. Bueno, buenos días. Agradecer la invitación de poder estar aquí esta mañana. Nosotros, enlazando con la pregunta que habías hecho al principio, Nuria, de si hay casos de éxito sin gobierno del dato, pues uno, cuando le invitan a una mesa como esta, inevitablemente reflexiona sobre esta pregunta y decidimos ponerle una palabra, ¿no? Sostenibilidad. ¿Es posible desarrollar casos de uso sostenibles sin gobierno del dato? Porque todos, desde nuestra experiencia, sabemos que hay proyectos brillantes, pilotos que se ejecutan correctamente, un equipo comprometido, pero es que eso no es la sostenibilidad. La sostenibilidad es que cuando vayamos a mantener, a reutilizar y a escalar los datos, pues se puedan llevar a cabo, ¿no? Del mismo modo que sin gobierno del dato, o sea, si hay un gobierno del dato perfecto, pero no se materializa con casos de éxito reales y que se visibilicen, pues tampoco la gente no lo defiende ni lo lleva a cabo. Nosotros, por una parte, empezamos… bueno, he querido poner esta imagen porque por una parte tenemos una pieza que representa el gobierno del dato y por otra parte los casos de éxito. Para nosotros, si estas 2 piezas no encajan, no completan nada, ¿no? Y solo cuando encajan somos capaces de que la organización obtenga valor de forma sostenida. El problema es que a veces intentamos avanzar con una de estas 2 piezas únicamente, ¿no? Eso nos pasa a nosotros. Cuando empezamos, la conciencia del dato en la Generalitat surge desde una perspectiva técnica con la Dirección General de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Ellos, a partir de un proyecto Anima de datos,
Lo que querían era hacer una gestión del dato que permitía revitalizar, reutilizar y explotar los datos de manera que se mejoraran los servicios públicos, la transparencia y la toma de decisiones, ¿no? A medida que avanzaba este proyecto, nos dábamos cuenta, surgía la realidad de nuestra administración. La realidad de nuestra administración es que tenemos una administración muy amplia, con multitud de negocios muy especializados, no había una visión única del dato. La realidad es que sí hay datos duplicados y sigue habiendo, o sea, había y los hay. Hay datos compartimentados en silos. Las identidades cambian a lo largo del tiempo. La reutilización entre las consellerías es muy complicada y es verdad que aún se le sigue pidiendo datos al ciudadano, ¿no? Que ya obran en nuestro poder. Tampoco teníamos una estrategia ni una gobernanza del dato en sí mismo. Y, por supuesto, las consellerías lo que necesitan es generar valor rápido y, al final, resuelven sus problemas en su ámbito de actuación. ¿Pero por qué? Porque no tienen procesos ni normalizados, ni reglas, ni procesos normalizados, ni responsabilidades claras. Entonces, en ese punto, decidimos que no solo teníamos el reto de hacer un cambio tecnológico, sino que necesitábamos un cambio cultural y un cambio de la organización, ¿no? En ese momento, a partir del Plan Simplifica y la creación de la Dirección General de Simplificación Administrativa, lo que se hizo es que el proyecto de gobierno del dato se implantó como una línea estratégica de la Generalitat Valenciana de forma transversal. En ese momento se reconoce el dato como un activo estratégico, se eleva la gobernanza al nivel institucional más alto y se asume un liderazgo del dato que antes no teníamos, ¿no? Y eso nos ha permitido crear la Oficina de Gobierno del Dato, que es una oficina transversal, es para toda la Generalitat y el sector público instrumental. Somos una oficina muy joven, apenas llevamos funcionando 9 meses, pero es que ya hemos logrado muchas cosas, ¿no? Hemos publicado el modelo de gobierno del dato en el diario oficial, fue aprobado por el Consejo el pasado octubre. Ahí es donde definimos toda la organización en torno al dato, roles, responsabilidades. Estamos definiendo, y va a salir en apenas 2 meses, el plan estratégico y el programa de gobierno 2026-2028 que va a llevar a cabo pues, esa visión y esa misión y la hoja de ruta de hacia dónde queremos llevar el dato en la Generalitat Valenciana, quiénes queremos ser en torno al dato. Hemos implantado, y eso también ha sido una tarea, porque la oficina del dato nuestra es bicéfala, por una parte estamos la DGTIC y por otra parte la Dirección General de Simplificación. Entonces, la parte técnica han implantado la herramienta de gobierno del dato corporativa que va a permitir hacer todas las tareas de gestión del dato, de linaje, calidad, definición de artefactos. Y también estamos desarrollando casos de uso que van a poner a prueba todo esto, ¿no? Uno de los más importantes para nosotros es el registro de personas usuarias, que va a definir el Golden Record del Ciudadano 360. También estamos participando en un proyecto transformador que están llevando a cabo, que es el de recursos humanos, que se llama Talía, y la Renta Valenciana de Inclusión, pero es que cada vez nos llegan más casos de uso y luego diremos cómo hemos conseguido ese equilibrio. Esto no ha sido fácil para nosotros. Estamos trabajando mucho en la cultura del dato, sobre todo en la idea de cambiar, son mis datos y no los datos de la organización, ¿no? Esto es algo que nos estamos encontrando mucho. Luego también nos hemos dado cuenta de que el gobierno del dato no viene a frenar los casos de éxito, sino que viene a fortalecerlos y dar confianza en estos casos de éxito. Y por último, también otra cosa muy importante es el ritmo. El ritmo para nosotros es que si tenemos un gobierno del dato que va muy deprisa, pues la organización no lo asume y no se consolida, ¿no? Pero si va muy lento, los casos de éxito tienen que generar valor y entonces se caen, no se esperan. Para nosotros ese equilibrio es delicado, pero necesita mucha pedagogía, mucho trabajo de cultura. Y volviendo al inicio, el equilibrio nosotros lo hemos encontrado operativizando el modelo de gobierno, porque es que a veces el gobierno del dato corre el peligro
de que se queda como en una parte teórica, ¿no? Que nadie entiende, a veces ni nosotros, ¿no? A veces cuando te van a preguntar ¿qué entiendes por gobierno del dato? Te cuesta hasta a ti mismo. Pero entonces, bajar a tierra, operativizar, estamos desarrollando una metodología de desarrollos de caso de éxito basada en una metodología Agile que permite pues, caracterizar los sprints en función de una talla de camiseta del caso de uso, priorizar los casos de uso. Bueno, estamos en ello porque así pensamos que se puede escalar. Como somos dos direcciones generales distintas, nos permite tener el control, el orden y bueno, creemos que eso nos va a ayudar mucho. Y por cerrar ya, y volviendo a tu pregunta, ¿puede haber casos de éxito sin gobierno del dato? Sí, pero será puntual. ¿Puede haber gobierno del dato sin casos de éxito? Sí, pero será invisible. Entonces, nosotros, el punto es el equilibrio, buscamos ese lugar donde cajan estas dos piezas que permiten obtener impacto sostenido en los servicios públicos y en la ciudadanía. Ese es el éxito que perseguimos todo el rato y, bueno, es el reto que compartimos hoy en esta mesa redonda. Muy bien, muchas gracias, Silvia, por compartir vuestra experiencia. Muy completa. Han empezado a salir muchas cosas y muy interesante, ¿no? También este enfoque de ostras, la necesidad de ese gobierno del dato para que realmente puedan tener esos casos de uso, esos proyectos con datos, un impacto sostenible, ¿no? Y también a la ciudadanía, que al final es lo que marca el éxito, ¿no? de esos casos de uso y de ese programa de gobierno. Yo creo que en nuestra siguiente intervención, si os parece, si pasamos a Sayoa, creo que vamos a ver bastantes puntos en común. Porque, bueno, Sayoa, si no recuerdo mal, tú estuviste con nosotros en este mismo espacio en 2022, si no recuerdo mal. Cuéntanos un poco, Sayoa, ¿qué avances habéis realizado desde la Diputación Foral de Vizcaya y cómo abordáis los casos de uso en la Diputación? Sí, la verdad es que he dicho, uy, casi me ha pisado todo lo que iba a contar, Silvia. Porque más o menos hemos empezado de la misma forma, sí que hace más tiempo. Entonces, cuando hablabas del ritmo, decía, ay, madre mía, el ritmo que llevamos nosotros. Pero bueno, nosotros realmente empezamos a trabajar en el mundo de poner orden en los datos, ¿no? Porque los datos llevamos trabajando toda la vida, pero siempre estábamos trabajando un poco, pues también la Diputación, como siempre decimos, ¿no? Es un sector de sectores y nos dedicamos a muchas cosas dentro de la Diputación Foral de Vizcaya. Y veníamos, ¿no? de un escenario en el que cada área trabajaba sus sistemas, tenía sus informacionales y todo era, pues bueno, lo que siempre se habla en datos, de silos de datos que no se hablaban entre ellos. Y ya habíamos empezado a dar ciertos pasos con Open Data. Pero bueno, pues también Open Data pone ese freno, ¿no? A todos, es decir, mis datos hacia afuera, ¿quién los va a ver? ¿Cómo los voy a exponer? Y empezamos a ver además que por ejemplo, en datos geoespaciales, ¿no? Que siempre decimos que son datos geoespaciales pero no especiales, pues veíamos que con esa inercia de cada área hacer sus cosas, pues había veces que se compraban datos, se compraban ortofotos y se replicaban en diferentes áreas, pues que compraban a la misma empresa las mismas fotos, diferentes áreas, ¿no? Y había bastante desorden. Y por otro lado estábamos ya pues con esa tendencia de decir, venga, tenemos que poner orden, tenemos que gobernar, tenemos que legitimarnos como una oficina del dato, ¿no? Y que nos viesen pues de una forma que aportásemos valor. Y entonces empezamos a trabajar en paralelo, ¿no? En casos de uso, en el poner el modelo en los datos geoespaciales, en nuestros sistemas GIS, y ahí fuimos pilotando el tipo de modelo de gobierno del dato que queríamos. Y empezamos a trabajar con grupos multidisciplinares dentro de la organización, ya de diferentes áreas, viendo pues, ese tipo de cómo tenían que funcionar, quiénes se tenían que implicar y cómo. Y ahí vimos claramente que sin un modelo que nos legitimase, sin un liderazgo desde arriba, era imposible que todos esos casos de éxito que tenían que ser interdepartamentales, pues tuviesen éxito realmente, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos a normar y creamos el decreto del Estatuto del Dato y el decreto del modelo de gobierno.
Y claro, también hablábamos con los jurídicos y nos decían, no hay otros casos como esto, no sabemos cómo se tiene que normar, porque no hay otras, ¿no? Eran los primeros decretos, ahora ya han surgido más decretos del Gobierno del Dato, pero en aquel momento, en el 22, cuando empezamos a redactarlos, pues solo había normativa de Open Data, pero no de LOPD, pero no había nada de esto, ¿no? Y además era como, ¿y cómo va a ser la oficina del dato? Porque además nosotros tenemos como medio propio Lantic, que ahí es donde están nuestros perfiles más técnicos, ¿no? Toda la parte de ingeniería del dato, analista del dato, todos están en la empresa pública. Y toda la parte más, más estratégica de gobierno del dato, en la comisión, pues todos están en la parte de diputación. Y entonces era entre esa hibridación entre entidad pública y administración pública, más luego el que eran los primeros decretos, nos decían, ¿y esto cómo lo queréis hacer? Pero bueno, pues al final, a pico y pala, ¿no? De venga, que sí podemos, pues lo conseguimos y ya pues ahora estamos aprobando el decreto del marco corporativo de gestión del dato y generando pues las diferentes políticas. Y también con las políticas, que al principio era como, y tenemos que hacernos cuántas políticas, la política de calidad del dato, la política de metadatado y las políticas, pues ahí con casos de uso fue cuando vimos que no teníamos que ir tanto a papel, que además lo que ponía el papel muchas veces no nos servía para nada. Bueno, para nada, pues limitaba bastante, nos hizo pensar mucho, pero no era muy operativo. Y sobre todo que además les planteábamos muchas veces, no, pues ahora tienes en tu proyecto de datos, tienes que hacer no sé qué, no sé cuántos. Decían, ¿y eso cuántos meses me va a llevar? Y eso me va a costar más tiempo. Y entonces, y mi proyecto va a ser más lento. Y ponía muchos frenos. ¿Y qué ha pasado? Pues nos ha venido la ola de la IA. Y la ola de la IA, ese gran tsunami, pues nos ha permitido que ahora todo ese modelo de gobierno, todas esas pautas de calidad del dato y demás que decíamos, pues las vean como algo necesario, importante, y bueno, pues nos ha dado ese impulso y esa fuerza que antes no teníamos. Y pues eso, más o menos, no es que el uno sin el otro no es como el sol y la sombra, no hay uno sin el otro. Muchas gracias, Sayoa. Muy al final, ¿no? Vemos muchos puntos en común entre las dos administraciones, ¿no? Esa necesidad, bueno, ese trabajo, ¿no? para crear esa capa de gobierno transversal, ¿no? Con ese marco normativo, ese modelo organizativo y cómo lo conjugáis, ¿no? Con esos casos de uso para que al final pueda repercutirse eso en valor real. Si os parece, pasamos a un caso que yo creo que es un poco diferente de los demás. No sé, Sayoa, cómo has dicho esto de los datos geográficos espaciales, pero no especiales. Porque nuestra próxima ponente, Alicia, vosotros, Alicia, veis, o sea, es un contexto un poco particular, ¿no? Porque al final el IGN, ¿no? Trabajáis con datos espaciales, o sea que de alguna manera sois expertos en datos ya. En vuestro caso, ¿por qué os habéis lanzado a trabajar, ¿no? En materia de gobierno del dato? Y sobre todo, ¿qué es lo que os aporta ese gobierno del dato? Vale, bueno, buenos días, gracias por la invitación y por poder compartir nuestra experiencia. Pues bien, como bien dice Nuria, el Instituto Geográfico Nacional es una dirección general que depende del Ministerio de Transportes y nuestra razón de ser, que a mí me cuesta un poco verlo, pero Alberto me ayudó, realmente es que nuestra razón de ser es el dato, es generar dato. Es decir, nosotros mayoritariamente somos fundamentalmente una unidad técnico-científica con distintas unidades diversas, pero al final hay mayoritariamente una de las funciones principales es generar datos. Es decir, el dato no surge como algo intermedio para llegar a otro fin que sea nuestra función, sino es que la propia función es generar datos, bases de datos geoespaciales de información de referencia, cartografía, imágenes aéreas, etc. Al final es dato. Entonces, claro, cuando ha venido un poco toda esta normativa en relación al gobierno del dato, nos lo hemos planteado, es decir, pero si nosotros estamos haciendo casos de uso que tienen éxito y que son sostenibles y perduran, pero no tenemos una oficina del dato o una estrategia del dato. Entonces, bueno, eso nos hizo un poco replantearnos, oye, ¿y cómo están funcionando? A ver, realmente sí que hay un gobierno del dato que está implícito y está intrínseco.
¿Por qué? Pues fundamentalmente, bueno, pues porque al final somos una institución con muchas soleras, tienen más de 150 años y son proyectos que se vienen haciendo de siempre, hay una inercia en la propia gestión del dato. Y además porque dentro de las tipologías de datos, los datos geoespaciales están muy normalizados en el ámbito de la interoperabilidad, en el ámbito de compartir datos, de metadatos, catálogos, pues porque hay una serie de normas, una directiva INSPIRE que ya nos viene obligando a, oye, poneros de acuerdo, no dupliquéis y reportar conforme a unos modelos armonizados que se han definido en el ámbito de la Comisión Europea. Entonces, claro, cuando nos vemos todas estas normas de gobierno del dato, decimos, ostras, pues si, o sea, estos términos no son más que familiares, es que nos corren por las venas, metadatos, vamos, hacemos metadatos, vamos, como campeones, o servicios web interoperables, bueno, de todo tipo. Pero claro, nos costaba un poco aterrizar las normas. Entonces, el año pasado, Dirección General del Dato nos hizo una propuesta que nos resultó muy interesante. Ellos habían hecho una serie de normas, concretamente hay una norma, la UNE 80, que es una guía para evaluar la capacidad de los procesos y de ahí inferir qué nivel de madurez tiene la organización en el gobierno, gestión y gestión de la calidad del dato de un objeto de negocio concreto. Y entonces, bueno, pues se quería aplicarlo, ver realmente cómo de aplicable era esa norma UNE 80 sobre un conjunto de datos real. Y entonces, pues llamó a la puerta del IGN y nosotros dijimos, pues qué interesante, porque queremos acercarnos a este ámbito que nos es familiar, pero no dominamos. Y bueno, pues entonces decidimos colaborar, hicimos un proyecto piloto para aplicar esa norma y evaluar esos procesos de la 77, 78, 79 sobre un conjunto muy concreto, que es la información geográfica de referencia de redes de transporte. Este conjunto de datos, concretamente, un poco por contextualizarlo, es un conjunto de datos clasificado de alto valor, ¿vale? Según la directiva que los lista, ¿no? Los conjuntos de datos de alto valor, porque es conforme con la directiva INSPIRE, ¿vale? Por eso muchos principios que rigen en todo este ámbito también de gobernanza ya están incluidos, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos el análisis que consistió en un primer diagnóstico, a ver qué es lo que tenéis. Y bueno, nos ayudasteis mucho porque al principio decíamos, no tenemos nada. O sea, yo leo la UNE 80 y es que no tenemos nada. Entonces, a raíz de preguntar y de traducírnoslo un poco desde la perspectiva en la que nosotros hemos entendido estos conceptos, hombre, sí, estrategia, hombre, sí, tenemos un plan cartográfico nacional, metadatos, hombre, sí. Bueno, el caso es que de ese primer diagnóstico se vio que teníamos procesos bastante evolucionados, sobre todo en gestión y en gestión de la calidad del dato, o sea, lo más aterrizado, más técnico, y que carecíamos de tener procesos implementados conforme a la norma de gobierno del dato y de estrategia. ¿No están gobernados? Sí están gobernados, pero no quizá conforme a la norma, ¿vale? Entonces, el ejercicio consistió, después de ese diagnóstico y de esa conclusión de detectar los puntos fuertes y débiles, se planteó un plan de mejoras durante una serie de 4 meses en la que pues, nos pusimos a revisar cómo veníamos trabajando y fue súper útil, fue muy gratificante porque vimos los puntos fuertes y los puntos de mejora. Y después de, bueno, para conseguir esas mejoras desarrollamos una serie de artefactos que no es desarrollar documentación porque sí, no, es, venga, reúne un grupo de técnicos de distintos departamentos y poner en común a ver qué es lo que nos aleja de esta norma y qué es lo que nos acerca, ¿no? y darle un cambio. Entonces ha sido muy gratificante y al final de esos meses, bueno, se volvió a hacer una evaluación y bueno, en teoría estamos en un nivel de madurez 3. Bueno, yo creo que fuisteis muy generosos. Yo creo que técnicamente en un nivel 2, bueno, pues estamos más cerca por eso, por lo que os decía del contexto normativo que realmente es el que rige en el ámbito geoespacial, pues la gestión y la gestión de la calidad está muy implementada. La parte de gobernanza pues es donde tenemos que seguir trabajando, pero bueno, es también quizá más difícil porque ya se escapa del ámbito técnico, entonces hay que arrastrar lo que habéis conseguido vosotros, ¿no? Ese apoyo y ese impulso por parte de la dirección. Entonces, bueno, ahí siempre es un poco más difícil llegar, entonces, bueno, poquito a poco. Esa es un poco nuestra experiencia. Muchas gracias, Alicia. Al final, es un caso muy interesante, ¿no? Porque en vuestro caso demuestra un poco, o sea, habéis partido de un caso muy concreto, ¿no? De un proceso muy concreto, de la evaluación de ese proceso,
¿no? Que al final os ha marcado también un poco la hoja de ruta o esas, ¿no? Esas líneas de acción o de mejora y lo que demuestra también que al final partir de un caso de uso muy concreto también puede ser una estrategia muy eficaz, ¿no? Y yo creo que es un caso un poco diferente y muy interesante. Y yo creo que en esa tónica y en esa dinámica creo que se puede también sentir un poco identificado nuestro último ponente, que es Andreu, del CAT, del Consorci d'Aigües de Tarragona, perdón. Andreu, cuéntanos un poco cómo ha lanzado el CAT su programa de gobierno del dato y qué esperáis de ese programa de gobierno. Bueno, a ver, realmente en nuestro caso somos un poco distintos a lo que se ha contado hasta ahora, ¿no? Al final, el Consorci Aguas de Tarragona somos un consorcio público-privado. Nosotros damos agua a la provincia de Tarragona, al 80% de la población, agua en alta a los municipios y a estas industrias, ¿de acuerdo? Y ya en el año 2021 empezamos a mover todo lo que era la digitalización de todos nuestros procesos. La verdad es que además hemos tenido suerte de tener un proyecto de PERTE de digitalización del agua que nos otorgaron en 2024, ¿no? Que aún ha impulsado más todo este proceso, porque pensad que es un proyecto de 23 millones de euros con 9 millones que nos han subvencionado los fondos europeos, con lo cual realmente estamos en un proceso de cambiar totalmente cómo nos convertimos en una industria 4.0, cómo los datos, ¿no? Tienen que ser la parte principal de cómo tomamos las decisiones, ¿no? Entonces nosotros empiezas a avanzar hacia allí, además con todas esas ayudas y empiezas a implantar un montón de plataformas nuevas, gemelos digitales, IA. Sí que ya teníamos claro que como los datos tenían que estar en medio, pues implantamos una plataforma tipo Lago de Datos, que es el que centraliza cómo todos esos datos, ¿no? se interrelacionan con las distintas plataformas, pero a medida que ibas avanzando con eso te dabas cuenta de cuando estabas implantando, ¿no? Que había muchas preguntas que no eras capaz de contestar, ¿no? Metadatos, nosotros eso no utilizamos. ¿Y ese dato dónde está? ¿Quién es el que realmente lo tiene? ¿En qué plataforma está? ¿No? ¿Y cómo se intercomunican? Y, ostras, pues aquí tenéis datos duplicados. Cada vez eso se iba haciendo más complicado gestionarlo, ¿no? Y fue un momento que además ya se juntó, que se publicó la norma UNE, ¿no? De gobierno del dato, empiezas a leer y dices, ostras, realmente hay herramientas que te permiten hacerlo bien, ¿no? Con lo cual al final pues no, licitamos realmente hacer un diagnóstico y ver si qué teníamos que hacer para al menos estar en nivel 2, ¿no? Y luego pues un plan director para poder alcanzar el nivel 3 en la gestión de datos. La verdad que lo hicimos con Desiderátum y ellos ya vieron, ¿no? Realmente en algunas partes lo estábamos haciendo bastante bien, pero luego tenías, pues bueno, un poco como decía Alice, ¿no? Claro, a veces en algunas partes pues lo tienes desarrollado hasta el último punto, pero realmente lo que nos faltaba era ese gobierno, esa estructura, esa norma que en el día a día te marque qué hay que hacer y cómo hacerlo, ¿no? Además, nosotros para hacer este primer impulso escogimos como caso de uso pues todo lo que es la facturación de los metros cúbicos de agua suministrada. Al final nos dedicamos a vender agua y uno pensaría, hombre, eso quiere decir, esos datos los tenéis que tener perfectos. Bueno, no os voy a decir la verdad. Evidentemente eran perfectos. Donde te das cuenta que incluso en esas cosas que asumes de que, hombre, esto tiene que estar perfecto, perfectamente interconectado, a medida que haces todo el proceso y te das cuenta en la cantidad de sitios donde estás duplicando datos, todos los Excels que tiene cada uno de los distintos departamentos, los hilos. Es que los datos de facturación son míos. A ver, pero es que pensad que al final el metro cúbico es
súper transversal, porque es que va desde el instalador que pone el caudalímetro en campo, ese dato que llega a una escala que utiliza el de operaciones, ese dato luego se valida por el jefe de explotación, que tiene que llegar luego a facturación, que facturación luego emite la factura, pero en nuestro caso, que somos un consorcio, los derechos de voto de los consorciados están basados en el agua que tienen otorgada, ¿no? O sea que realmente es un dato crítico, ¿no? Y realmente ha sido, como, no sé cuál sería la palabra correcta, ¿no? Pero nos ha permitido hacer un caso súper transversal, tocar todos los departamentos. Eso también ha supuesto, pues, en algún momento que a algunos evidentemente les cuesta más que otros de participar en estos procesos, ¿no? Pero sí que ha sido muy bueno para dar visibilidad a lo que implica el Gobierno. Me acuerdo cuando ya estábamos terminando el caso de uso, ¿no? Y hicimos la presentación de todo el proceso y de las implicaciones. Los propios trabajadores se sorprendían, ¿no?, de la cantidad de procesos que implica y de en cuántos puntos, ¿no?, ese dato se puede perder o cuántas manos al final acaban tocando un dato. Y lo que implica que garantizar que esa trazabilidad y esa calidad es correcta. Hay demasiados puntos, si no lo tienes bien analizado, donde existen riesgos, ¿no? Con lo cual, para nosotros ha sido un cambio de mentalidad. Ahora lo difícil es, bueno, ahora ya tenemos oficina del dato y estamos intentando, pues, que esto empiece a evolucionar. Evidentemente, ahora también estamos en el proceso de implantar, de licitar para poder implantar una herramienta que nos ayude en todo este proceso, ¿no? Y sobre todo para empezar a que todo el mundo tenga acceso a esos datos nuevos que estamos generando y con esa calidad que queremos, ¿no? Y yo creo que estamos contentos de haber hecho este proceso. Es decir, es evidente, incluso probablemente deberíamos haber empezado antes, ¿no? Porque ahora en el mare magnum que estamos del proceso de digitalización, seguramente si hace 3 años hubiéramos hecho esto, muchas cosas las habríamos hecho distinto. Pero bueno, ya como todos sabemos, en las empresas y en las administraciones todo viene cuando viene, ¿no? Con lo cual, pues bueno, avanzando en esa dirección. Muy bien, muchas gracias, Andreu. Al final es una experiencia también muy interesante, ¿no? Porque también parte de un caso de uso, ¿no?, que has comentado antes, con unas especificidades muy particulares, ¿no?, porque al final es, ¿no?, es un dato de operación del agua, dato continuo, dato tiempo real, y al final, ¿no?, muchos puntos en común con los anteriores en el sentido de ese reto, ¿no?, de poderlo transversalizar, ¿no?, todo ese programa de gobierno. Me ha parecido las 4 experiencias muy interesantes. No sé si podemos volver, digamos, un poco al centro, ¿no?, de esta mesa, que al final es, ¿no?, cómo encontramos, ¿no?, ese equilibrio entre avanzar por casos de uso que nos permitan generar valor, ¿no?, y al mismo tiempo desarrollar ese modelo de gobierno transversal que permita que esos casos de uso lleguen a buen puerto. No sé si tuvierais que hacer una recomendación un poco al hilo. Han salido muchas cosas, muchos temas, pero si tuvierais que hacer, ¿no?, entiendo que tenemos muchas organizaciones diferentes que nos están escuchando, si tuvierais que hacer una recomendación para conjugar, ¿no?, ambos mundos, no sé cuál sería, o dónde veis que puede estar ese equilibrio ideal. Si quieres, empiezo yo. En nuestro caso, yo creo que el caso de uso o aterrizarlo es imprescindible, porque incluso los que estábamos, digamos, liderando esa idea, hasta que no aterrizas muchos de los conceptos del gobierno del dato, no acabas de entenderlos. Recuerdo que en algunas... A ver, llega a veces que es eso.
A ver, eso exactamente qué quieres decir, ¿no? Y cuando estás en un caso de uso es cuando entiendes, vale, las implicaciones de las distintas etapas del gobierno. Con lo cual, sin un caso de uso, te quedas en una teoría que a veces, ¿no? Veo difícil que pueda realmente llegar al usuario final. A la vez, es evidente que el caso de uso es muy específico, con lo cual necesitas esa etapa superior que luego te permita llevarlo a otros, ¿no? Con lo cual hay que tener ese equilibrio. Eso pensando que tampoco puedes, digamos, basarlo todo mucho en el caso de uso porque puede ser demasiado específico y luego puede ser difícil de extrapolarlo, ¿eh? Esa es la sensación que tengo yo desde nuestra experiencia. A ver, pues en la parte que me toca, nosotros teníamos muchos problemas realmente para generar la oficina del dato como tal y para establecer el modelo de gobierno, porque bueno, pues nosotros como Diputación Foral tenemos una cosa especial, que no es los datos espaciales, sino que tenemos la competencia tributaria, ¿no? Entonces, yo creo que muchos de nosotros aquí nos habrá pasado que cuando nos enfrentamos con los datos tributarios, esos sí que son especiales. Esos no se pueden compartir bajo ningún concepto, ni siquiera cumpliendo la LPD, porque bueno, pues todo lo que entra en la casa a través de la puerta tributaria pues ya no es accesible, salvo que nosotros digamos que como ciudadanos que sí, pero explícitamente, o sea, no basta con decir no me opongo. Además, y además se da la paradoja que ayer salía una mesa que cuando como ciudadano nos dicen, oye, tus datos tributarios quieres compartirlos con el resto de la Diputación para que te hagan trámites y te propongan cosas y tal, y dices, no, que no quiero que sepáis nada de mí, ¿no? Cuando es Hacienda el que lo sabe todo. Pero bueno, nos pasaba esa paradoja. Entonces, el llegar a un consenso con Hacienda para llevar a una normativa común de toda la Diputación y no ir parcheando, pues eso nos llevó mucho tiempo, ¿no? Entonces, realmente no podíamos estar paradas y por eso empezamos a trabajar en casos de uso y en ir definiendo todo el resto del modelo de gobierno para que no fuera realmente papel, ¿no? Y PowerPoint maravillosos que con una hoja de ruta estupenda y unos KPIs pues muy, ¿no? Cumpliendo la UNE y todos el DAMA y todas las cosas, pero que realmente no pues tuvieran un poco de sustancia. Y entonces en ese sentido fue cuando empezamos más en paralelo con los casos de uso. Y claro, pues además todo esto, como es tan raro y hablamos ese lenguaje, ¿no? Que nos dicen el resto de las áreas en qué lenguaje estamos hablando, pues empezamos a montar la Data Academy. Y empezamos a formar a todas las personas de Diputación, daba igual en qué momento, ¿no? del proceso, del procedimiento administrativo estuviesen, sino que formamos a todas las personas en qué era un dato, la importancia del dato y demás, ¿no? Porque a nosotros además es un ejemplo que nos trajeron a nosotras cuando empezábamos a trabajar con el dato y era un ejemplo de la banca, que siempre lo ponemos y en todas las formaciones porque para mí es muy gráfico, que bueno, pues en la banca pues cuando te daban un crédito en un banco en concreto, un crédito a una persona, pues la mayor parte de las personas que te estaban atendiendo en la oficina no rellenaban a qué te dedicabas. Y entonces, por defecto, el CNAE pues salía pues el CNAE torero. Y claro, cuando empezaron a calcular el riesgo en el banco, les salía un riesgo de la pera, tenían que hacer un acopio de dinero y no sabían por qué, ¿no? Hasta que se pusieron a analizar los datos y como por defecto salía eso y nadie lo reinaba, le daba igual, pues que al final el riesgo era impresionante. Así que pues es un ejemplo que dices a un dato que dices, total, ¿para qué sirve, no? ¿Qué más da? Si yo le voy a dar crédito igual, pues es un poco lo que empezamos desde el principio a decir, es que cualquier dato que toques, que entres, que modifiques, tiene unas implicaciones que para ti puede ser que no sean importantes, pero para el resto del proceso sí. Y entonces pues empezamos mucho, entonces yo creo que la clave, ¿no? En todos estos procesos que me estoy enrollando es legitimarte, que lo he dicho varias veces, sobre todo para llegar a un consenso en todas las partes, porque al final lo que queremos con los datos es enriquecer los servicios que damos y para eso todas las áreas tienen que estar al mismo ritmo.
ir con casos de uso y no pararte, ¿no? Porque algo haya un freno, pues seguir para adelante como consejo y sobre todo formar y capacitar, porque la gestión del cambio es clave. Gracias. Bueno, pues en nuestro caso, claro, a mí me cuesta concebir un escenario distinto en el que no haya ya casos de uso que se estén ejecutando. Es decir, pensar en una organización que no tiene casos de uso y tiene que impartir un gobierno. Eso, a mí ese escenario se me escapa, pero llevándolo al terreno que conozco, está claro un poco la idea que he dicho antes. Es decir, si tienes unos casos de uso que están siendo sostenibles, están teniendo éxito, eso lleva a una gobernanza implícita. Otra cosa es que no sea conforme a una norma, ¿no? Exactamente. Entonces, en nuestro caso concretamente me parece que es fundamental, coincido con Andreu, en aterrízalo en un caso de uso concreto que tú conozcas muy bien, porque vas a poder, pues eso, no tienes dudas en relación al dato, otra cosa es en relación a la norma. Y aborda la norma aplicándola de ahí, saca lecciones aprendidas y extrapólalo al resto de la organización, ¿no? Es un poco el enfoque en el que nosotros estamos ahora mismo. Es decir, hemos hecho un piloto muy pequeñito, en el que han participado distintos departamentos, pero minoritarios en comparación con todo lo que hay en la institución. Entonces, esas lecciones aprendidas son más fáciles de transmitir al resto de departamentos. Entonces, en nuestro caso, claro, no concebimos decir, bueno, vamos a parar, vamos a crear un gobierno del dato y entonces ya continuamos con los casos de uso. O sea, es inviable, ¿no? Entonces, ese trabajo en paralelo yo creo que es fundamental. Entiendo que en cualquier organización, es decir, no puedes parar tu producción de un caso de uso porque quieras instaurar un gobierno, sería inviable. Y al mismo tiempo hacer un gobierno del dato, una estrategia del dato sin un caso aplicado me parece un reto muy complicado, ¿no? Que a mí se me escapa del ámbito en el que yo trabajo. Pero yo creo que una combinación entre las dos, o por lo menos una aplicación, como decía Andreu, totalmente igual, aplicado a algo muy concreto en el que tú domines perfectamente y te despejen esas dudas, y entonces ya vas metiendo un poco, vas identificando qué es lo que estás haciendo de gobernanza y qué es lo que te va faltando. Bueno, lo han dicho todo, ¿no? Pero bueno, a ver. Nosotros el equilibrio es lo que he dicho antes, ¿no? Al final el gobierno del dato es muy opaco y tienes que visibilizarlo con casos de éxito. Por eso lo de la metodología, ¿no? Nos permite dar transparencia también a ese sponsor que te viene con oye, ayúdame a desarrollar este caso de uso. Si tú no les das transparencia y les dices por dónde hay que seguir en cada step de ese caso de uso, es muy difícil que ellos crean y conozcan qué es verdaderamente el gobierno, ¿no? Además, es que el equilibrio también, aparte de eso, toca muchos planos, ¿no? El plano cultural. Para nosotros es imprescindible ese apoyo institucional para que se consolide esa cultura, porque sin ese apoyo institucional es muy difícil que sigamos avanzando y que la gente te haga caso, ¿no? Porque a veces cuando nos hemos acercado a consellerías para ver qué datos tienen los procesos, pues nos miran un poco más de fiscalizador que como alguien que les va a ayudar, ¿no? Entonces, ese es nuestro reto, mostrarle que hay valor en ese gobierno y mostrárselo, pero no en la teoría que estaban diciendo, sino operativamente. Y luego otra cosa es que ese cambio de cultura también nos costaba mucho, ¿no? Porque cuando íbamos a preguntar por los datos, siempre, es que son mis datos. Ostras, son mis datos. Parece que son suyos, pero mi tesoro. Entonces, no te dejan entrar. Esto sí que nos ha ayudado mucho, que hemos hecho una resolución donde se ha firmado, ¿no? También en el tema directivo, que se pueda entrar a los sistemas de información, esa plataforma de gobierno, porque cada vez que hay que hacer un caso de uso no necesitas solo un tipo de dato, sino que cuando vas a llevar a cabo un caso de uso tienes datos repartidos de varias consellerías. Eso nos hacía que tuviéramos que mandar cartas, explicar, que está muy bien, que explicamos que es el gobierno del dato, si de eso no hay problema, pero como que te ponían muchos frenos. Entonces, esto lo que nos va a permitir es ser más ágiles, ¿no? Porque al final, si tenemos ese acceso a los sistemas de información en modo lectura, que esto lo hemos tenido que especificar muy, muy bien, modo lectura para tareas de limpieza, de depuración de datos,
pues nos va a ser más fácil escalar esos casos de uso y llevar más desarrollos a cabo, ¿no? Y eso es que somos muy jóvenes. Realmente habéis sido muy unánimes los cuatro de la necesidad de esos casos de uso para poder para poder al final aterrizar ese valor, ¿no? Y poder también legitimizar la iniciativa. Habéis insistido bastante sobre el tema de gestión del cambio. Me gustaría saber un poco cómo abordáis esa gestión del cambio en vuestras organizaciones, porque al final un poco lo que se desprende de lo que comentáis es ¿no? de ese reto de integrar el dato en la práctica diaria, ¿no? De los diferentes departamentos para poder al final escalar esto, ¿no? No sé cómo abordáis ese aspecto de gestión del cambio en vuestras organizaciones. Mira, ahora que tengo aquí a Alicia, me viene muy bien, porque como vosotros intrínsecamente conocéis el dato, sabéis que es muy importante el gobierno, aunque no le pusierais el nombre de gobierno en un principio, ¿no? Ya nacéis con el sentido de que la calidad del dato, esa interoperabilidad es muy necesaria. Entonces nosotros hemos optado por ir a los departamentos más afines que ya sepan que es necesario ese gobierno del dato y así pues poder nosotros ganar confianza porque estamos empezando en desarrollar un caso de éxito que también nos apoyen casi más ellos que nosotros, porque el otro día estuvimos hablando con nuestro instituto cartográfico y es que sabía más que nosotros casi. Entonces nos va a ayudar a nosotros a poner en marcha y ponernos a prueba en esta metodología que estamos desarrollando, ponernos a prueba en que realmente podemos aportar valor y nos ayuda mucho pues instituciones como la vuestra que ya conocéis de hace años lo que es la calidad del dato. Bueno, pues en nuestro caso efectivamente, o sea, es el hecho de que o sea, no por nada, es porque está normalizado y ese tipo de principios ya nos los vienen exigiendo. Entonces, el evitar duplicar datos, el no capturarlo dos veces, el tener planes nacionales para, incluso el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, por ejemplo, que conjuga distintas administraciones para no comprarse, o sea, no volar todos en paralelo, tener ortofotos aéreas. Ese tipo de organización o de gobernanza ya nos viene implícito y el hecho de, o por ejemplo en el Instituto Geográfico la política de difusión es Open Data desde 2015, o sea, hace ya mucho tiempo. Entonces, a esa parte, afortunadamente, esa gestión del cambio pues nos ha venido ya dada, es decir, ya no es tanto gestión del cambio, ya vivimos en esa ola, pero lo que sí que hay que tratar ahora es sí que hay una gestión del cambio de enfocar esa gobernanza que viene implícita con esta otra normativa, porque es verdad que no la tenemos completa, no la tenemos estandarizada. Y a nosotros el principal reto, desde mi punto de vista, es atraer a la dirección, ¿vale? O sea, es decir, mostrarle realmente la importancia, que es consciente, ¿no? Porque también a veces te dicen, bueno, pues si el proyecto ya va funcionando y sí, pero no está gobernado de una forma normalizada y esto al final siempre aporta. Y el hecho de poner orden en tu casa siempre optimiza al final, ¿no? Entonces es un poco el enfoque, es como lo estamos tratando, ¿no? Es decir, lo hacemos en un caso concreto, lo vamos a intentar extrapolar y en paralelo vamos abordando de la bonanza y de la necesidad de hacerlo, de gobernarlo correctamente hacia la dirección. O sea, nosotros, la gestión es un poco abordarlo hacia la dirección, que es la capa que bueno, pues quizá no viene tan trabajada, ¿no? Muy bien. Sí, bueno, yo un poco ya había comentado, ¿no?, que empezamos con la Academia del Dato, pues un poco para trabajar la gestión del cambio. Pero más que en formar en la importancia del dato y la importancia de tenerlos ordenados y gobernados y sobre todo que hablemos todos un lenguaje común, ¿no? Y que cuando decimos fecha de nacimiento estamos diciendo lo mismo, o sea, que ya no estoy hablando de otras cosas, sino fecha de nacimiento y eran diferentes, depende del área, que tengamos un lenguaje común, ¿no? Porque al final, si no, es imposible hacer esa interoperabilidad y esa compartición de datos y esa reutilización. Pero sobre todo lo que hemos intentado hacer también es las formaciones más
por proyectos y por áreas, ¿no? Y pues todas las personas que están en el grupo técnico interdepartamental de GIS pues reciben formaciones cada año de diferentes cosas relacionadas con los datos espaciales en cada proyecto, ¿no? Pues que se empieza pues cuando empezamos pues también con el maestro unificado de calles, pues porque teníamos calles de pues diferentes bases de datos y nunca estaban actualizadas y demás. Pues ahí en cada uno de los proyectos intentar formar a las personas que están en el proyecto y estamos intentando eso, generar esa comunidad de aprendizaje más que sea solo una academia del dato. Y realmente tenemos todo puesto en abierto, en plataformas expuestas en internet para que cualquier persona realmente pueda acceder a la formación que vamos generando y sobre todo paciencia, principalmente. Bueno, nosotros al final somos pequeños y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero sí que un poco lo decía, ¿no? Sí que estamos intentando ir hacia los departamentos donde realmente ves que están más motivados y eso para conseguir coger esa atracción, ¿no? Ver que también al final necesitas tener gente clave en los departamentos, todos sabemos. Al final los proyectos funcionan o no funcionan, depende de qué persona está implicada y, por ejemplo, nosotros pues en la parte de calidad del agua allí en el laboratorio pues tenemos una persona muy implicada y eso nos ha ayudado a que allí hemos puesto pues, recursos para visibilizar y al final eso hace mucho de tractor. Al final no hay nada mejor que un departamento ve, o sea, le habéis hecho esto para otro departamento, está muy chulo, ¿no? Eso genera atracción, también te genera un exceso de trabajo porque entonces todo el mundo te empieza a pedir cosas y luego es difícil seguir el ritmo, ¿no? Pero sí que es verdad que intentas formar, pero al final los recursos son limitados. Es decir, una de las cosas que sí que pasa es que cuesta tener suficientes recursos para el gobierno y aunque pienses que tienes, te encuentras que hacer el gobierno bien hecho implica horas, implica que también el propio departamento tiene que ponerse. Es decir, claro, no es la oficina del dato quien lo va a solucionar todo. Al final los datos son suyos y si están mal puestos, alguien de ellos va a tener que corregirlos y empezar a poner las cosas en su sitio. Con lo cual, eso necesita... Por eso, empezar por esos departamentos que ya los ves motivados es esencial para coger ese elemento tractor, ¿no? que te permita avanzar, ¿no? y que no te encuentres enganchado. Probablemente nosotros, en el caso de uso inicial, eso nos pasaba, ¿no? El silo de estos departamentos, que luego te das cuenta de que los que te ponen más pegas son los que siempre te han dicho que los datos los tenían genial y no los tenían tan bien, ¿eh? Luego te vas dando cuenta porque no quieren que les cojas los datos. Pero bueno, eso sería para otra discusión. Muy bien, muchas gracias a todos. Ya para ir cerrando, porque veo que ya nos quedan 5 minutos, si tuvierais que cerrar, digamos, en un titular, ¿qué es lo que más os ha funcionado o más os funciona en la implantación de vuestros programas de gobierno del dato? Si tuvierais que dar un solo consejo a la gente que nos esté escuchando. Yo creo que es lo que está diciendo, ¿no? Es decir, realmente conseguir encontrar gente que esté motivada, que lo entienda y esté motivada. Es decir, al final necesitas un data steward, necesitas alguien que dentro del departamento se quiera responsabilizar. Si tú encuentras esa persona, entonces todo se facilita. Entonces, si tú tienes tu modelo, puedes llegar realmente a ponerlo en marcha con cierta facilidad. Eso yo creo que es la clave para poderlo desarrollar. Pasa en todo tipo de proyectos, ¿no? Pero en esto del dato yo creo que es esencial, digamos, que al menos alguien se responsabilice de ese dato y entienda la importancia para poderlo ayudar, ¿no? Al final, lo que venimos desde la oficina de datos es ayudar a que tengan esos datos disponibles, ¿no? Con lo cual, eso es, para mí es clave. Perfecto.
Perfecto, Andreu. Para mí son claves 3 cosas. Evangelizadores en las áreas que sean buenos comunicadores de esos casos de éxito. Una oficina del dato que esté a pico y pala y no pierda la fe y siga para adelante aunque se encuentre con obstáculos. Y un CDO que de vez en cuando saque el martillo de Thor y pegue un golpe fuerte sobre la mesa y diga: a ver, señores y señoras, vamos a compartir los datos y vamos a hacer esto para adelante. Gracias. Bueno, pues en mi caso creo que es fundamental que los propios productores de datos vivan la importancia y el beneficio de tener unos datos organizados, compartidos y gobernados. Y al final, aunque tengas un caso, puedes cocinar platos muy buenos, puedes cocinar productos muy buenos, pero mejor si tienes la cocina limpia y ordenada. Siempre será más eficiente. Lo han dicho todo. Pero bueno, de todo lo que han dicho estamos de acuerdo, ¿no? Pero también en nuestro caso, que sigamos teniendo ese apoyo institucional es súper importante para que esa cultura se asiente y se consolide y podamos seguir avanzando en esa oficina, porque al final, aunque que vamos a estar pico y pala, pero sí es verdad que si te dejan un poco como aparte, pues es más difícil, ¿no?, entrar a hacer el trabajo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Yo creo que han salido muchos elementos muy importantes para que esos programas de gobierno del dato, su implementación, pues tengan éxito. Nada, agradeceros muchísimo haber asistido. Y nada, y espero que os haya servido. Yo lo he disfrutado mucho y espero que os haya sido útil a todos. Muchas gracias.